Mi querida María Rosa, buenos días. Buenos días, profe. También está por acá Ángela Nieto y también está Daniela Comas. Hola Ángela. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí empezando semana de puro dato, dateando, como tiene que ser. Pero ojo, no dato coctelero, sino dato con sentido, ¿no? Ya después hablaremos del dato coctelero, que es una categoría bien simpática. Bueno, listos. Entonces, en este punto, la idea es seguir viendo, digamos, o revisando entonces como qué ha sucedido pues con sus gráficos, ¿cierto? Y obviamente pues qué inquietudes surgen en este momento porque de cierta forma como que ya tenemos una premisa, tenemos como un camino delineado, ¿cierto? Pero de pronto ese camino delineado tal vez de pronto empieza a tener pues como algunos inconvenientes en la manera de conseguir los datos requeridos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría pues que de pronto presentáramos, mostráramos, digamos, pues esos avances, ¿cierto? Y a partir de eso, pues ver qué inquietudes siguen surgiendo. Recordando también, ¿cierto? Pues que de cierta manera algunos lo harán, pues digamos, más como para un formato impreso o formato pantalla, otros lo harán, pues digamos, más hacia orientado hacia, como hacia al animado, ¿no? Hacia el motion graphics o algo como de mayor interacción, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿quién quisiera comenzar con inquietudes y presentando pues lo que han avanzado? Yo, profe. Listo, adelante. ¿Ya están viendo mi pantalla? Si ahí está, uy, Dios mío, Imperium Tenebris, uy, ahí vi personas tenebrosas. Uy, Dios mío. Bueno, A ver. mi proyecto, como les había contado la clase pasada, se llama Imperium Tenebris, que ¿Mm? es el poder de controlar la oscuridad. Sí. Entonces, pues, mi premisa inicial era pues que personas de poder en todas partes del mundo pues ha hecho como uso de ciertos temas y de ciertos poderes que tienen ciertas personas como videntes, magos y brujos para ayudarlos a lograr pues objetivos en su vida política y en su vida personal. Ujú. Entonces, bueno, hice una investigación como de personas que se sabe que han utilizado o han tenido cercanía con este tipo de personas y hay 11 Ujú. presidentes. Ujú. Eh, digamos que todos han llegado a la presidencia y en la presidencia han estado en contacto con personas que los han guiado de alguna manera diciéndoles eh, cosas específicas como qué temporadas son mejores para hacer ciertas cosas políticas, con qué personas sí juntarse y con qué personas no. Eh, entonces encontré pues como información de cada uno y encontré acá latinoamericanos. Ujú. Y entonces, bueno, ahí como que dije, bueno, toca parar porque digamos que ese punto era pequeño en cuanto a lo que quería como lograr. Entonces dije, de pronto encuentro algo que los una a todos de alguna manera. Ujú. Que era pues lo que más me interesaba, ir a encontrar como de qué manera puedo ampliar el tema para irme como a otros aspectos del ocultismo y teniendo en cuenta pues algo que los uniera a todos y es la masonería. Entonces, ¿por qué? Porque los masones encontré que son un grupo que se ha pues ido expandiendo y que está casi como por todo el mundo y hay casi que la mayoría de presidentes ha tenido como contacto con masones y han sido o a favor o en contra de los masones. Y, por ejemplo, en Colombia ha habido una cantidad absurda de presidentes que han sido masones, han hecho parte de la masonería. Como por ejemplo, bueno, pues Antonio Nariño, como los grandes próceres nuestros, y por ejemplo está Eduardo Santos, que es el abuelo de Juan Manuel Santos. Entonces, como que también se vincula mucho eso con el hecho de que todo el mundo dice como son las mismas familias las que siempre rigen el país, Ujú. las que han tenido como más poder y más dinero.
y tiene que ver también con esa tradición pues masónica que está. Entonces, acabo como una explicación muy grande de lo que significa o lo que son los masones. Es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional, con una estructura federal fundada en un sentimiento de fraternidad. Es muy importante eso porque, digamos que a nivel político, es diferente ser masón a las decisiones tal vez que ellos toman en consecuencia con su poder. Digamos que, por ejemplo, el de Brasil, ¿Bolsonaro? Pues sí, Bolsonaro. él en perspectiva no ha sido un gran presidente, pero hace parte de los masones. Y, por ejemplo, hace poco había un señor que es como, tiene un alto rango en los masones, decía que hay presidentes como nuestro presidente, pero que se me fue el apellido. ¿Cuál? ¿El de acá? No. ¿O cuál? Sí. Duque. Duque. Que Duque podría ser masón porque tiene algunas, como algunas conductas masonas, pero pues uno no entiende, pero digamos que según ellos, pues hay cosas que las personas ni siquiera saben que tienen, que son como conductas masonas. Entonces, digamos que bueno, los masones tuvieron como un auge muy, muy grande y después tuvieron como que ya irse, pues como separarse, pero volvieron como otra vez a tener cierto poder también como por ciertos cambios en el orden mundial. Ellos dicen que es el orden mundial y a eso es lo que le apuntan. Ellos quieren como generar una nueva visión del mundo donde todo el mundo sea uno solo, se rija por una misma moneda y como que se guíe por un mismo Dios. Eso es como lo que ellos quieren buscar. Entonces, aparecía en Europa entre finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII la masonería moderna o especulativa ha sido descrita a menudo como un sistema peculiar de moral bajo el velo de alegorías y enseñando por símbolos cosas pues que ellos quieren enseñar. Digamos, esto, el símbolo de ellos, ahorita se los voy a explicar. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación, como un método peculiar que basado en el simbolismo de la construcción permite a sus miembros desarrollar sus capacidades de escucha, reflexión y de diálogo para transmitir estos valores a su entorno. Entonces, bueno, es como un poquito de historia. Tienen dos símbolos supremamente importantes que son la escuadra, que es símbolo de virtud, y el compás, que es símbolo de los límites a los que debe mantenerse cualquier masón respecto a los demás. Tienen reglas supremamente claras y es, por ejemplo, que uno no puede hablar o puede develar como la identidad de otro masón sin que esa persona lo autorice. Son quizá los dos símbolos masónicos más conocidos, y acá aparecen también las letras G y A, que representan al gran arquitecto del universo, que es como el dios que ellos dicen que todo el mundo debería seguir, y al dios pues que le apuntan que toda la humanidad siga. Concepto utilizado sobre todo en el rito escocés. Y el otro, que es relacionado con lo religioso, el ojo masónico simboliza el ojo de Dios, su presencia divina y su preocupación por el universo. Es conocido también como el ojo que todo lo ve. Entonces, esta, por ejemplo, este símbolo es supremamente importante porque vamos a ver que después hay una ruptura entre los masones y, o sea, los Illuminati nacen de los masones. Y lo que hoy conocemos como Illuminati, que digamos que son como teorías conspirativas y de todo este tipo, hay muchos artistas y muchas personas que utilizan este símbolo en sus videos y en todo eso, entonces eso también ha dado pie como para que se les vincule con los Illuminati, que son algo un poco pues muy distinto de lo que eran los masones. Acá hay algunos como valores masónicos que son moral, secreto, amor fraternal, caridad, verdad, libertad, igualdad y tolerancia. Por ejemplo, encontré algo muy peculiar, profe, y es que un rector de la universidad, de la Tadeo, era masón. No tengo el nombre ahorita, pero lo encontré en un artículo. Entonces, como que uno creería que no están mucho, pero parece que sí. Sí. O sea, de que los hay. Sí. Encontré, bueno, y este es un artículo súper importante porque encontré que un cambio muy grande que ha tenido la masonería es que, bueno, digamos que todos los valores que hemos visto que ellos
a los que ellos le apuntan se han visto como empañados en muchas cosas porque, por ejemplo, este señor hacía parte de los masones muchísimo tiempo, hizo como 25 años parte de los masones, y hace como 2 años salió a decir que los masones ya no son lo que eran antes, sino que ahora son seguidores más o menos del diablo. Entonces, por ejemplo, dice que ellos no dicen que se trata del diablo, sino que toman la etimología de la palabra y dicen que es el portador de luz. Y también que hay ritos donde se alaban a las serpientes, de la que se habla en el Génesis, por la que Adán y Eva cayeron en el pecado original. Dicen que ella trajo luz y el conocimiento al hombre que Dios no quería dárselo. Esto es una perversión muy grave, dice el señor. Por ejemplo, el fundador de Bavaria es uno de las personas más reconocidas acá en el país por ser masón, y él tiene como un centro de masonería donde se reúnen, y está en el centro, en la carrera quinta 1779, y se reúnen, dicen que se reúnen por lo menos una vez al mes, y que todos los rituales y todas las cosas que hacen pues son privadas y nadie sabe pues a ciencia cierta qué es lo que hacen allá adentro. Entonces, bueno, hice como un recorrido de los presidentes que ya les había contado, que habían hecho como parte de gente que tenía como asesores ocultistas y ese tipo de cosas, entonces para ver cómo qué relación tenían con la masonería. Entonces, por ejemplo, Churchill, que fue creador de la alianza que después derrocaría a Hitler, estaba a favor de la masonería, y por eso Hitler pues no podía estar a favor de la masonería. Y Hitler también, aparte, pues algo que no se conoce es que él también perseguía personas que eran masonas. Ronald Reagan, que el vicepresidente de él era George Bush, y George Bush fue el que los metió a la masonería, y él, digamos que también está muy vinculado con otras cosas, y es como brujería y ese tipo de cosas, y dicen que era una persona absolutamente como que creía en todo lo que tenía poder sobrenatural. Porque también digamos que tuvo un impacto muy grande, y es que a él intentaron matarlo, y que después de eso tuvo como a la cabecera pues de su círculo, tuvo una señora que le decía más o menos cada paso que tenía que dar, porque quedó como con mucho susto de que otra vez le pasara que le hicieran un atentado. Encontré que Fidel Castro fue masón desde la revolución hasta que por decisión política corta financiación al grupo en Cuba, y los masones, pues mucha gente tuvo que irse de Cuba, pero ahorita hay grupos supremamente grandes en Cuba pues que son masones, que pues dicen que él los perseguía, que también les cortaba como toda la financiación y todo lo que podían hacer, pero pues que igual decidieron seguir como con el culto, así fuera como a escondidas, aunque pues era un poco complicado. Juan Manuel Santos, aunque no se ha confirmado que él sea masón, el abuelo de él, pues que era Eduardo Santos, sí era masón, y dicen que los masones, por ejemplo, en la presidencia de él, sí tuvieron mucho contacto con él y lo apoyaban abiertamente. Nicolás Maduro, que ha ido en contra de la masonería, pues sin miedo alguno en Venezuela, porque los masones han salido en el país a apoyar a Juan Guaidó. Entonces, para él, pues obviamente todo lo que represente algo que no vaya con él, pues no. Y Juan Domingo Perón tenía un consejero, que también era como un consejero espiritual, que lo acudía a él para todo, fue el que lo llevó como a la masonería, y él se declaraba masón abiertamente en su mandato. Después, bueno, digamos que los masones tienen como una ruptura, y de ahí es que nacen los Illuminati. Históricamente el nombre se refiere a la organización Illuminati de Baviera, una sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776, que se oponía a la superstición, los prejuicios, la influencia religiosa sobre la vida pública, los abusos de poder del Estado, y apoyaba la educación de la mujer y la igualdad entre los sexos. Esto porque es muy importante, porque los masones no eran, digamos, un grupo que aceptara mujeres. Muchísimo tiempo después comenzaron a darse grupos, pero eran solamente femeninos y masculinos. Ellos jamás han sido grupos mixtos, nunca en la vida. Entonces, una cosa que tenían los Illuminati era que ellos, digamos que sí aceptaban como esa mezcla entre las personas, que no había pues problema en que hubiera mujeres o pues hubiera hombres. Por ejemplo, acá vemos el símbolo masón, que después pues comenzó a ser muy conocido como símbolo Illuminati, y que hace parte, por ejemplo, del
billete, de uno de los billetes de Estados Unidos. Tal organización de los Illuminati se prohibió junto con otras sociedades secretas por el liderazgo del gobierno de Baviera con el apoyo de la Iglesia Católica Romana, y la misma se disolvió definitivamente en 1785. Se suponía que desde 1785 no había Illuminati, ya eso no existía. En los años siguientes, el grupo fue vilipendiado por críticos conservadores y religiosos que afirmaban que los miembros de los Illuminati de Baviera se habían reagrupado y sido responsables de la Revolución Francesa. Decían que Napoleón era Illuminati. En su uso posterior, Illuminati se refiere a las diversas organizaciones que reclaman vínculos con los Illuminati bávaros y originales y con frecuencia son acusados de conspiración para controlar los asuntos mundiales. Por ejemplo, dicen que el 11 de septiembre fue un atentado como Illuminati para que los Illuminati volvieran como a estar en el poder, pero pues no se sabe. Un grupo exclusivo de ricos. Bueno, esto es porque es importante. Digamos que los Illuminati comenzaron a tener otra vez como visibilidad porque se comenzaron a dar un montón de fiestas y de reuniones y de cultos que no se hacían antes. Entonces, por ejemplo, un grupo exclusivo de ricos y poderosos que se reunía con fines secretos, no se sabe muy bien para qué, pero se considera que era una especie de club Bilderberg. Ahorita les cuento de eso, que también es muy importante, que controla en la sombra el orden mundial, con cierto aire de espiritualidad y fiestas privadas sobre las que hay todo tipo de conjeturas. Encontré un artículo de una señora que se llama Sarah Jacobs que cuenta que ella presenció una fiesta Illuminati y que ella era como parte de un performance que iban a hacer allá como en la fiesta, que recreaba todo lo que se ha podido documentar de estas reuniones. Ella hacía parte como de un show que iban a hacer y ella cuenta cosas terribles como de las fiestas, y es que eran fiestas absolutamente obsesivas, con la gente tenía máscaras y hacían rituales como hacían, ¿cómo se dice? Como sacrificios al final de la noche, entonces que era terrible, y que ella sí dice que los Illuminati son personas de muchísimo poder, que se reúnen y que no solamente hacen parte de la política, sino que hacen parte más o menos de todos los grupos y todos los sectores del mundo. Y se llamaba The Illuminati Ball. Estaba inspirada en una de las fiestas más extrañas que se conocen en las últimas décadas, y esa fue la primera fiesta que se vio, que fue organizada en 1972 por los Rothschild, una familia de la élite estadounidense que organizó una especie de escena mística en la que se encontraban invitados como Audrey Hepburn y Salvador Dalí. Y pues que también decían que era inspirada en estas fiestas, y que esta fiesta fue descomunal, que hicieron sacrificios humanos y que llevaban como cosas de santería y que todos estaban disfrazados y que era una cosa como terrible. El club Bilderberg, porque es importante y porque va también a la investigación, porque este club, que de hecho se reúne una vez al año, y el año pasado se reunió en Estados Unidos en un hotel, dicen que es una reunión que se hace cada año, donde están invitadas las personas más poderosas del mundo, de todos como los sectores, y los presidentes pues más importantes, digamos. Por ejemplo, el año pasado dicen que que por mucho tiempo estuvo invitado el yerno de Donald Trump, y que a veces los presidentes pues no van, pero mandan personas como de sus grupos para que ellos vayan y tomen decisiones, porque es una reunión donde se toman muchas decisiones muy importantes. Entonces dicen que esta es como una prueba donde los Illuminati pues siguen vigentes, y que ahora pues tienen como clubes y digamos que se presentan de otras formas, pero que ellos siguen teniendo muchísimo poder, y que son ellos los que tienen el poder más o menos mundial, que ellos son los que toman las decisiones más importantes en el mundo. Entonces pues como ahí va la investigación, pero por eso tenía como tantas preguntas, profe, porque digamos que la investigación yo siento que va bien y tal vez puedan aparecer muchas más cosas, pero en términos gráficos siento que me ha costado un poco como saber por qué línea ordenarlo. Entonces digamos que bueno, yo tenía capaz referentes que les había mostrado como de lo que gráficamente quería lograr, como el mood que le quería dar, que era como de clasificado privado. Sí. Y entonces bueno, esto es como un acercamiento chiquito que tengo, que creo que lo tengo acá. Sí. Donde digamos, primero hablo de los presidentes, que es como
lo que quería primero poner, que tienen en común es la masonería. Acá pongo como un poco los presidentes, pues, que les digo que son masones, y pienso como ir llenándolo con investigación por todas partes, pero no sé bien cómo ordenarlo, o si tenga un orden, o sea, mejor que no tenga un orden, no lo sé. Bueno, no, pues digamos que están muy bien tus inquietudes y digamos que este primer acercamiento que yo veo, digamos, hay algo que ya de por sí ya se vuelve, digamos, como un cierto atavío, y es, por ejemplo, la forma de ordenar las imágenes de estos presidentes tan influyentes. Inclusive, yo creo que la mayoría de personas opinan que, por ejemplo, Putin tiene una esfera de poder inmensa. O sea, uno ve a Putin y uno dice, no, mis respetos, a ese man yo lo respeto. ¿Sí? Inclusive yo le digo el tío Putin, ¿no? Cariñosamente. O sea, creo que es una persona muy influyente, una persona que de cierta forma ha sido como ya el poder, o por lo menos se demuestra siempre muy poderoso. Y por ejemplo, yo a Maduro pues como más pequeño, ¿no? Entonces digamos que uno podría hacer como una acomodación subjetiva, ¿cierto? Ay, espera que llegó una niña aquí. Sí, llegó una niña a la clase. Salud. Ay, tan La linda. la niña Tsunami. Tsunami llega a la clase. Ya, llegó a la clase Tsunami. A le gustan todo ese tipo de cosas. Por eso llegó. Entonces, volviendo al cuento, digamos que yo veo a Maduro como más pequeño, como que su influencia de poder es muy pequeña y además que siempre se ve como muy ridículo. ¿Cierto? Hitler, por ejemplo, también tiene una esfera enorme. Yo creo que es como uno de los que alcanza la inmortalidad porque hasta el sol de hoy se sigue hablando de él. Entonces yo podría decir que el tamaño de la fotografía también es como el nivel de impacto que tienen estos líderes pues a nivel global. Por ejemplo, Churchill también, pero Hitler, por ejemplo, lo supera. Reagan, por ejemplo, pues era más como figura de cámaras, además que factor también. Hay uno que está ahí que es creo que ese era creo que fue dictador de Sudáfrica o de dónde fue este Haití, profe. Haití, eso. Uy, ese van también, ese inclusive le hicieron un programa en National Geographic que era el manual del buen dictador. Que él sí tenía rituales vudú para subir al poder y todo el cuento. Y en Haití es súper grande la cantidad de rituales y de cosas de magia negra que ellos tienen, es impresionante. Ellos dicen que, pues, gente que sabe de esas cosas dice que hay muchas catástrofes naturales y cosas así que ellos como que las llamaron con toda esa cantidad de rituales que tienen porque tienen muchos rituales de magia negra. Entonces, por ejemplo, ahí ya tienes un primer nivel de database porque es poner esas imágenes y según pues también como con el tamaño acorde pues como al impacto que tienen y también se podría crear como un identificador o un pictograma, un icono que identifique pues como con qué prácticas se asocia. Entonces, por ejemplo, Hitler pues era con la sociedad secreta de Thule, que eso viene de los cátaros, ¿no? Que eso viene de los cátaros y esas tradiciones pues como medio paganas. Está Putin pues que imagino yo que tendrá que ver con algo asociado con la iglesia ortodoxa, qué sé yo. Está, por ejemplo, lo que me decías de Santos y la orden masón. Además que la orden de los masones en particular, digamos que a nosotros nos influenció fue una que se llamaba la orden Lautaro, que la orden Lautaro fue la que propició pues todo el plan de emancipación en América Latina. Inclusive eso estaba financiado por los ingleses, ¿sabes? Fue como un plan ahí entre ingleses y algunos pues como personas influyentes de, digamos, de otras latitudes. Inclusive ahí estaba pues Francisco de Miranda que fue allá como a pedir asesoría y pues terminó creando esta logia con O'Higgins de Chile y Santander, Bolívar también estaba metido, pero entonces después ya como que empezaron las rencillas entre ellos dos, bueno, en fin. Entonces ese ya es un primer nivel, digamos, de tu database, o sea, con las fotos ya tienes un primer nivel que me parece muy, muy interesante. Y lo otro, pues ya podríamos usar, digamos, pues apoyarte en esta gráfica de Macanlas para decir, pues digamos, el orden actual, ¿no? Pues como esa configuración a partir de un módulo, pues triangular asociado pues con el tema de este símbolo Illuminati, ¿cierto? Sí. Y yo diría que, por ejemplo, a nivel de composición, el título podría estar como más centrado, como más hacia el medio. Sí. Me gusta mucho el tema de la tipografía como a mano alzada porque es como si fuese más tu reporte, ¿no? Como que tú te pusiste de plan, bueno, vamos a descifrar esta vaina, o sea, vamos a descifrar este misterio y pues vamos a tener este tipo de cosas. Por ejemplo, se puede hacer 9 etiquetas con qué asocia Database, digo, con los Illuminati, entonces reptilianos, no sé qué, ¿no? O sea, porque la gente de cierta forma, cuando dice teoría de conspiración, siempre habla como de reptilianos, o habla también de los grises, o habla de, ¿no? El área 51, ¿cierto? Sí. Como que son lo que asocia a la gente con lo que claramente es, que son simplemente como sociedades que intentan simplemente retener el poder.
para sí mismas. Entonces ahí la puedes comparar. Ahora está, por ejemplo, la familia, que es un grupo de cristianismo ultraderecha que quiere asegurarse el poder sí o sí con los Illuminati, con los masones, ¿no? Sí. Entonces, como que tu atavíz intenta hacer una comparativa y básicamente decir pues que la pelea es tal que por eso estamos como estamos, porque los tres órdenes se quieren disputar a ver cómo controlamos entonces el mundo. Entonces unos creen que por la religión, otros creen que es con el dinero, bueno, en fin. Entonces eso podría ser de pronto tu atavíz, yo creo que podría ser enfatizado por ese lado, como haciendo una comparativa pues como inclusive no tanto beneficios, sino por lo menos como la esfera de poder que tienen, ¿no? Sí, listo, profe. Como de todo lo que quiere controlar el mundo. Exacto, sí, porque por ejemplo, si el que tú dices, el de los masones acá en Bogotá, inclusive restaurante, ¿sí? Como de que de 12 a 2 de la tarde abre como restaurante y dejan ver ahí como las estatuas y todo eso. No sabía que todavía no hacían reuniones, pero sí, uno sí ve como ese símbolo grande de la orden ahí, y dice, ¿ves? Pero tan evidentes, ¿no? Porque normalmente ellos son muy camuflados, ¿no? Inclusive ahí puedas tocar, digamos, el tema también de eso, de la Orden Lautaro, que fue la que propició el plan de revolución aquí en Hispanoamérica. Está, por ejemplo, también, hay una teoría que todavía sé como veremos si es que supuestamente Gaitán, el candidato a presidente que fue asesinado, y como que sí se metió en una orden masón para ser protegido, pero como que le salió el tiro por la culata. Eso es una teoría todavía, pero se puede poner ahí. Sí, listo, profe. Pero sí, me parece que el enfoque que le estás dando me parece muy interesante y es eso, ¿no? Básicamente como empezar a despejar como la telaraña que hay, porque es que de todas maneras esto siempre ha estado como muy mitificado. O sea, realmente esto ha sido tan mitificado que pues, uy, los masones, uy, no, cuidado, no digas nada porque de pronto te persiguen o algo así. Y es súper raro, profe, porque, por ejemplo, Santos, que es muy amigo de Lleras, el abuelo de Lleras también era masón. O sea, es como si en verdad se repitieran los patrones de las cosas, como que ellos siempre tienen que estar en el poder. Ellos no podían elegir otra cosa sino estar en el poder, básicamente. Uh-huh. Sí, entonces ahí digamos que se conecta muy bien pues como lo que tú empezaste por la búsqueda, ¿no? Y bueno, cómo relacionamos el poder con lo místico, o sea, digamos como con este tema de los rituales, ¿no? Y ahí está, inclusive pues uno podría empezar rastreando desde la Orden del Amanecer Dorado y la Orden Rosacruz, ¿no? Que son como las primeras órdenes secretas que poco a poco como que se van moldeando, se van digamos como bifurcando, se van convergiendo en otras órdenes que pueden ser más poderosas, ¿no? Sí, listo, profe. No, pero está bueno, inclusive fíjate que ahí puedes hacer una pequeña línea del tiempo, pues hablando por ejemplo de la fundación de esas sociedades secretas, ¿no? De los Rosacruces, el Amanecer Dorado y otras tantas pues que han regido o han estado por ahí como por ahí cercanas al poder. Listo, profe. Vale. Sí, sí, Listo. sí. No, pero está bien, me gusta este enfoque. Ya estoy viendo la luz. Listo, profe. Estoy viendo la luz, claro, ¿no? Ya empieza a tener sentido. Listo. Vale, Bueno, profe. Gracias. listo, no, pues muy chévere, muy chévere. Aquí, como pueden notar en este espacio, tenemos temas de toda índole, ¿no? Desde los más oscurantistas a los más, digamos, importantes, ¿no? O sea, tenemos de todo. Bueno, ¿quién quisiera continuar? Ay, Yo quería agregar una cosita sí, cuéntame. ahí. Ujú, No sé si será puro chisme o si de verdad te puede servir. ujú. Bueno, no chisme, es una información comprobada, pero no sé si te puede servir más bien. Dentro de los libros que nosotros hemos estado mirando, que son la mayoría hechos para órdenes religiosas, hay símbolos de impresores masones. Entonces, no sé, eso sí, bueno, claro, es mucho tiempo atrás, pero eso también nos ha causado pues mucha curiosidad un poco dentro de la historia misma de los libros y de pronto también tiene que ver con eso que tú postulas de el poderío de ciertas sociedades frente a otras. No sé, como que se me vino a la cabeza esa información, pero pues claro, en las épocas están muy separadas, entonces no sé si te vaya a servir, pero ahí como un ¿En qué, en chisme qué, en qué fecha histórico. es esto, mi querida María Rosa? ¿En qué fecha es esto? ¿En qué Hay fecha es? libros, creo que de 1500, 1600, que ya tienen este tipo de símbolos como el compás, Mm, como la escuadra.
No, mentira, no puede ser 1500, tiene que ser más acá. Pero sí, Sí, claro. como 1600, 1700, ya los más nuevecitos, digamos, dentro del Sí, porque corpus. las órdenes empiezan a tener mucho auge en el siglo XVIII. Ya 1700 podría ser. Ujú. Y entonces sí, puede ser, puede ser. Estaban metiendo subliminalmente la cosa. Mm. Sí, porque podría hablar de pronto, también es importante hablar como de los símbolos, entonces podría hablar como desde cuándo, un dato de desde cuándo el símbolo comienza a ser importante en otras esferas, porque de pronto viene de otras partes que ellos cogieron el símbolo y Ujú. bueno, muchas gracias, me gusta ese dato. Sí, no, no. Gracias, María Rosa. No, y no Vale. quisiera seguir tú, no sé, quisiera seguir tú, que la vez pasada no pudiste presentar. Bueno, yo sigo, aunque no tengo demasiado, digamos que también he avanzado es más en el tema investigativo. Ujú. Entonces voy a compartir pantalla. Por favor, confírmeme que vean que estoy pasando de diapositiva porque Ah, bueno, me suele suceder que se queda en una y yo explicando 100 cosas de otra. Entonces, suele pasar. en caso de que no, pues haremos algún cambio. Listo. Ah, ¿ya compartiste? No, todavía no. Se supone que sí. Ah, bueno, ya ahora sí, ahora sí. Ya estamos viendo tu pantalla. Listo. Entonces, bueno, como saben, yo estoy trabajando los tipos de encuadernación. Encontré esta definición que me pareció muy interesante respecto a qué se conoce como encuadernación, que la da la Biblioteca Patrimonial de la Recoleta Dominica, y define que es el término que se designa al resultado de un complejo proceso de actividades que consiste en la unión de determinada cantidad de hojas de pergamino o papel escritas o impresas, agrupadas en cuadernillos para formar un cuerpo que se denomina libro. Eso es lo que se llama encuadernación. Bueno, ya esto se los había comentado en otra ocasión, entonces más o menos que quisiera trabajar. Y los referentes que yo empecé a trabajar fueron estos, Ujú. y ahora se me olvidó el nombre otra vez del... Este es el gráfico de Sankey. Y la otra es eh, la matriz comparativa, ¿no? Que básicamente va conectando por hilos, ¿no? exactamente. Ujú. Entonces, eso me parece interesante porque como tengo todos estos datos que digamos que sí se conectan por muchas razones, pero en apariencia tal vez no tanto. Entonces, había pensado inicialmente en una línea del tiempo, pero entonces pues yo decía, en una línea del tiempo puedo decir cuándo surgió cierto tipo de encuadernación y luego qué, porque digamos que me pasaba mucho que tenía que empezar como a crear párrafos muy extensos en los que explicara cómo funcionaba, cuál era el tipo de encuadernación, cómo era el cierre, quién lo usaba, en fin, o sea, como que se volvía una línea de tiempo, pero en realidad era más un texto dividido de alguna manera. Ujú. Entonces, al usar este tipo de gráfico, puedo dividir esos ítems en grupos, digamos, más pequeños y darles unas categorías. Entonces, bueno, aquí algunos ejemplos. Digamos que yo le nombré al database manifiesto de la encuadernación, pensando un poco en lo que comentaba en las primeras clases, el hecho de que la encuadernación no es solo eso que nos explican allí arriba, sino que detrás de ese momento técnico hay mucha historia, hay muchas indagaciones, hay como también una denominación de poderío, de intereses sociales, de hechos históricos mismos que ya los vamos a ver. Entonces, para la introducción quise utilizar este. En el imaginario colectivo se ha consensuado que la encuadernación corresponde a la unión de cuadernillos o a la protección de un libro, pero unos años atrás, esta era delatora de significados, usos propios de los libros, de los que eran contenedoras e incluso estatus de quienes eran poseedores de los mismos. Entonces, para eso utilicé estas variables, nombre de la encuadernación, materiales, digamos que los seccioné en 2 puntos y de hecho creo que voy a tener que agregar un tercero, tapas, adornos, y el tercero sería el material del libro como tal, de las páginas del libro. Ujú. ¿Qué personaje o qué tipo de dueño
existe para ese libro. Si estoy corriendo diapositivas, perdón. Sí, 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 ahí ya estamos viendo la diapositiva, sí. Ahí la estoy Listo, viendo. perfecto. Estamos bien, estamos bien. Listo. Entonces, esta pregunta nos empieza ya a llevar un poco a la contextualización, porque muchos de los libros en estas épocas eran exclusivos para ciertos grupos sociales y en especial por el tipo también de material, de adorno y todo eso se puede deducir a quién pudo pertenecer. Entonces eso es lo interesante. Luego, ¿qué temas le pueden interesar a esas personas? Entonces aquí viene algo bien curioso y es, aunque nosotros podamos tener esa idea de que, por ejemplo, en la Edad Media todo era solo religión católica, en realidad hubo muchos otros temas que se vinieron dando dentro de estos grupos, entonces por eso agregué este tema, porque incluso aunque habían ciertos tipos de encuadernación que se suponía eran solo para grupos religiosos, por ejemplo, o para monjes, tenían información de matemáticas o tenían información de ciencias o tenían información de historia, entonces esto fue un hallazgo así como bien interesante. ¿Para qué se usaría ese libro? Entonces ahí venía un poco lo que yo proponía de, en un inicio, todos los libros iban para almacenar mucha información, surgieron las bibliotecas y el poderío se daba por cuántos libros tenían una biblioteca, es decir, cuánto almacenamiento, cuánto conocimiento tenía almacenado. Ujú. Que esto tiene relación, vamos a saltar aquí un momentico, tiene relación con el hecho de que se origine, por ejemplo, el pergamino, que es uno de los materiales que se utilizó por muchísimo tiempo dentro de los libros. Ya les cuento por qué. Bueno, entonces, viendo esto, más o menos esto sería lo que yo trabajaría. Temas que voy a usar: historia, crónica, medicina, literatura, astronomía, cosmogonía, matemáticas, vidas de santos, ciencias naturales, evangelios y sermones. ¿Para qué se usaría el libro? Las categorías serían almacenar información, demostrar poder, la evangelización, la educación. En este caso, bueno, los personajes que he encontrado: monjes católicos, emperador, erudito, rey, y ya para esta vez, que ya lo van a ver un momentico, añadí también como el papa y los obispos, que son como, podría decirse, la élite religiosa, o más bien como la punta de la pirámide jerárquica. Ujú. Y esto es importante porque muchos libros, por ejemplo, los de la encuadernación bizantina, no eran para los monjes, por ejemplo, que eso ya lo vine a aclarar más adelante, sino para los que tenían más poderío, como esta última categoría de papas. Y me olvidó ahora, obispos. Ya. Bueno, entonces pasamos acá. ¿Qué hice para este momento número 4? Añadí una línea del tiempo porque muchas de las situaciones que iban sucediendo realmente se daban por temas que se habían venido dando en la historia y no era como algo de, ay, hoy quiero hacer una encuadernación de cuero y mañana quiero hacer una encuadernación de pergamino y, ay, pasado mañana hagamos la de papel. No era así. Entonces vi la necesidad de añadir este espacio en el que se pudiera empezar a ver esos momentos históricos que dieron luz a que sucedieran ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, acá, en Egipto, en el 4000 a.C., se origina el papiro y se crean las bibliotecas. Entonces es muy interesante porque ahí se empieza a almacenar la información. En el 2500 a.C. se origina el pergamino. En el anterior era el papiro, en este caso el pergamino en Pérgamo, como una manera bien interesante. Por ejemplo, en Egipto se producía el papiro, pero en muchos sitios no crecía esta mata de papiro, entonces no podían hacer este tipo de producciones de papel, digamos, ese era el papel de la época. Entonces, cuando intentaron como empezar a aprovechar ese pergamino en otros sitios como en Europa, pues se decidió el emperador egipcio, perdón, de esa época, que él quería mantener toda esa información para él solito, ¿sí? Porque también era una cuestión de que se iba a empezar
a compartir información con más gente. Entonces les prohibió vender el papiro y por eso tuvieron que encontrar otro tipo de forma de mantener una especie de papel. Digo especie de papel porque, por ejemplo, el caso del pergamino no es papel, sino es cuero de animal. Ujú. Entonces, principalmente de cabra por mucho tiempo, que se le hacía un gran proceso. Ujú. Interesante esto también porque hay un ítem que quiero añadir, pero no he podido encontrar la manera porque idealmente el tiempo se puede poner con relojes o con, en este caso, por ejemplo, calendarios, porque pues eran muchos meses más que horas. Ujú. Todo esto determina que los libros de estas épocas eran aún muy demorados en su producción. Y por eso también, por el mismo hecho de que, bueno, había que hacer un largo proceso para producir el supuesto papel o lo que sería el material del contenido, ¿cierto? Había un largo proceso para ello. Luego había también un largo proceso en la escritura de los libros porque todo se hacía a mano. Se hacían, bueno, las ilustraciones o solo el texto, pero todo era a mano. Entonces todo eso suficiente tiempo para que después se pudiera producir una encuadernación con materiales como los que vemos acá a la derecha. Entonces, códices coptos, bueno, hasta antes de esto todo eran rollos de la información, digamos que no existía como tal el concepto de encuadernación, entonces por eso parto de acá de este momento que es siglo segundo después de Cristo. Ujú. Entonces, por ejemplo, los primeros que vamos a ver, códices coptos y de un cuadernillo y de multicuadernillos, o por ejemplo la encuadernación bizantina y la encuadernación carolingia e incluso la mudéjar, son todavía encuadernaciones que se hacen con metales o con cuero o con madera, mucho más artesanal, tienen en muchas ocasiones, por ejemplo, incrustaciones de piedras preciosas. En este primer caso, por ejemplo, no tenían ningún tipo de adorno y quienes los usaban eran los monjes católicos, que es Ujú. interesante. Pero, por ejemplo, acá ya empezamos a ver que la bizantina empieza a producirse, por ejemplo, con cuero, tapas de cuero, gofrados, que empieza a hacer ese, ¿cómo lo llamamos hoy día? Ese quemar el cuero y darle cierta, ¿cómo se llama eso hoy día? ¿Qué? Pirograbado. ¿Pirograba? Sí, es eso, pero no es eso. Pero sí, sí es eso. O sea, es como que se quema el cuero y con eso se producen ciertas figuras. Entonces se creaba en una plancha de metal todo el adorno que se le pretendía dar a la portada y se quemaba luego con calor. Esos son los Ujú. gofrados de la época. Más adelante vienen unos gofrados, por ejemplo, que ya añaden oro al motivo, digamos, que se proponía. Bueno, luego viene la encuadernación carolingia, por ejemplo, madera, era de madera, pero y no tenía ningún tipo de De adorno. adorno. Pero lo interesante es que este tipo de encuadernación, por ejemplo, y ahí no sé, creo que van a tener que encontrar una manera de mostrarlo, no era exclusivo para las élites, como sí pasaba con el de las bizantinas, que era único y exclusivo para los reyes, para los papas y obispos, y ya, para de contar, bueno, y para los emperadores. Pero en el caso de la carolingia, por ejemplo, es interesante que sí la usaron muchos papas, muchos emperadores e incluso también los monjes. Entonces a mí me causó curiosidad ese tema y empecé a indagar un poquito alrededor de eso, la razón por la cual ese tipo de encuadernación, a pesar de ser tan simple, en comparación a la que se había producido antes, empezó a circular en el mundo de las grandes, digamos, élites de la época o de los poderíos de la época, es porque en ese tipo de encuadernación, de libros, perdón, había información que tenía que ver con una pelea, digamos, que se estaba dando con el señor Carlos, de no me acuerdo qué número de Carlos, pero es un Carlos, que era un rey de la época, un emperador, perdón, de la época, Carlos Magno,
un emperador de la época. Entonces habían muchos que estaban en contra de Carlomagno, y en este tipo de libros se daba información que hacía que la gente empezara como a cogerle cierta molestia hacia este señor. Entonces, Sí. por eso también empezó a surgir esta información también en otros grupos. Luego viene un momento en el que, bueno, la encuadernación Mudéjar, por ejemplo, es interesante porque es una mezcla entre la encuadernación oriental y occidental, que se da principalmente en Sevilla, en Zaragoza y, ahora no recuerdo el otro sitio, a ver si lo encuentro acá, en Barcelona. Interesante porque son sitios que están un poco influidos por el Islam y por los árabes, entonces también en este tipo de encuadernación encontramos temas de geometría, de matemática, que vienen influenciados de estas zonas de los árabes. Bueno, y luego viene algo bien interesante, y es en 1453 se inventa la imprenta de plomo. Ya sabemos que la imprenta tiene otra historia mucho más larga, pero digamos que en ese momento se llega a la imprenta de plomo, y esto conlleva a que la producción de los libros se empezó a hacer en muchísimo menos tiempo. Lo que quiere decir que tenían que encontrar una encuadernación que pudiera proteger esos libros más rápidamente y que no tuviera pues todo este proceso que había antes con el cuero para que pudiera servir, o con el metal. Entonces, en este momento se empiezan primero a simplificar las encuadernaciones, y segundo, aparece el cartón. Aparece en China, por ejemplo. Es interesante también eso, que a pesar de que aparece en China, también se empieza a producir en Europa y se crea el famosísimo arte del cartón, la creación del cartón, que es aumentar el grosor de capas o la cantidad de capas de papel que se hacía. Entonces ya se empezó a usar papel. Bueno, el papel, por ejemplo, miren, llegó en el siglo XI, pero hasta el siglo XVI se vio la necesidad de usar cartón. Y el hecho de que se usara cartón era porque era mucho más rápida su producción y tenía muchísimo más tiempo de duración también, en comparación, por ejemplo, al cuero o al pergamino. Quienes empezaron a usar, por ejemplo, este tipo de encuadernaciones, ya empezó a fluir en los monjes, en los papas y obispos, ahí todavía en los eruditos, pero todavía en los reyes y en los emperadores, digamos que no se dio mucho ese tema. Entonces, bueno, eso es en ese punto hoy. ¿Qué estoy viendo que me está haciendo como falta dentro de lo que estoy aprovechando? Por ejemplo, tener imágenes que me permitan entender un poco. Entonces, acá, espérenme a ver, los busco. Un segundo. Acá, por ejemplo, cuando yo iba haciendo la indagación, iba haciendo como algunas ilustraciones que me pudieran ayudar a entender un poquito cómo era que funcionaba eso, porque de hecho hay un tema ahí bien interesante, y es, antes se hacían, por ejemplo, los libros sin este espacio que tenemos acá que se llama ceja, se hacían al ras, y eso no lo he podido mostrar, por ejemplo, en ese database que estoy utilizando. Sí. Lo mismo las costuras. Entonces me parece que son como informaciones que, para quienes no son tan comunes estos tipos de temas y que no tienen tampoco toda esta investigación detrás, pueden ayudar a entender, y pues también a hacer interesante la información, porque es algo que en algún momento el profe Boris me comentaba y que no alcanza a trabajar también. Como esto va para una exposición, puede que llegue gente que sepa mucho y puede que llegue gente que no tenga ni idea y que llegue ahí por curiosidad, o que llegue como porque hablaron del libro antiguo, pero no entiendan todos estos temas. Entonces, a mí siempre me ha causado pues una gran curiosidad todos estos temas, y es como, wow, qué información tan chévere. Pero sé que no a todo el mundo le pasa eso, entonces también tengo que encontrar ese punto medio en el que la información no se vuelva tan tediosa y que lo puedan pues entender de una manera más agradable. Entonces estoy en ese proceso en este momento. También quisiera como que tuviera un poco unión con lo que hice en el mapa, que fue a mano totalmente. Bueno, un par de cosas sí fueron como digitales, pero en su mayoría fue a mano.
Entonces, pues que me parecería importante, por ejemplo, poder utilizar esa materialidad de estar a mano para que tenga una coherencia, pero también, por ejemplo, la parte de las cuerdas me preocupa mucho porque en un momento pensé, por ejemplo, usar material de cuerda literal y hacer todo como una cartelera y pegar. Puede tener una información chévere, pero creo que se va a volver un poco mezcolanza y no sé hasta qué punto facilite el entendimiento de esa información, porque digamos que hubo una época en la que, por ejemplo, en la encuadernación carolingia, se usaba, era una cuerda muy gruesa, casi como de yute, de yute se llama esto, como O cáñamo. de cáñamo, que era la base y luego en ella se enrollaba la cuerda de algodón. Entonces, por ejemplo, usar ese tipo de cuerda para esa época también nos ayudaría un poco a seguir más fácilmente la cuerda o el hilo precisamente de la información y que no se pierda tanto como pasa acá. Pero sí me preocupa pues lo que les comento, como que se me puede, se me puede volver también un poco complejo mostrar eso acá. Porque digamos que esto sí, pues, de pronto uno pierde un poquito el hilo, pero es más fácil seguirlo que tener pues material de verdad y además habría que fotografiarlo y hacer todo a mano. Bueno, entonces estoy ahí como en ese punto de que no sé exactamente como con qué materiales trabajar para que sea fácil leer esa información. Bueno, no, sin duda, María Rosa, aquí yo encuentro, digamos, dos caminos muy importantes. Entonces, el primero, pues digamos que está relacionado con como la búsqueda estética, ¿no? Digamos, pues como la apariencia que esto va a tener finalmente, ¿cierto? Y el otro camino, pues digamos como el que tú mencionas, y es, bueno, ¿qué información realmente podría ser más relevante, pues en términos, digamos, más como museográficos y como de curaduría para la exposición? Exacto. Entonces, yéndonos por el segundo camino, yo diría que, por ejemplo, viendo un poco lo que has indagado, me parece que podemos darle como más privilegio pues a lo que tú mencionabas del tema de el tiempo de producción de un libro que empezaba desde que cogían el material, digamos, de forma noble o digamos naturalmente como el pergamino o el papiro, ¿cierto? Y lo procesaban. Entonces, digamos, procesaban del insumo básico tanto tiempo. Luego, pues, Ok. las horas de trabajo implicadas, pues, en el armado del libro, ¿no? Digamos, los escribas, las horas, digamos, de escritura dedicadas, ¿no? ¿Cierto? Y luego ya lo que es como en sí ya la encuadernación. Entonces, la idea es como hacer un comparativo, digamos, de lo que tú mencionabas, como por ejemplo, la encuadernación bizantina, la otra, la encuadernación carolingia, ¿cierto? Y de cierta forma, pues, llegar inclusive pues a esta encuadernación que ya es como la que se parece o semeja a la que nosotros tenemos, que es precisamente la que ya viene como con cartón, que viene pues la tripa, ¿no? Que de cierta forma pues es un proceso no tan dispendioso. Yo, por ejemplo, cuando me hicieron hacer bitácoras de papel, es un proceso que más o menos se tardaba 2 días. O sea, un día como armando toda la tripa y cosiendo y encolando y dejando secar de un día para otro, y el siguiente entonces ya se ponía lo que era la tapa con el cartón y todo este tipo de medidas, y ya uno tenía pues el libro encuadernado, ¿no? Inclusive Sí. pues, lo prensaba y eran básicamente un proceso de 2 días. Pero yo, por ejemplo, creo que la Y Carolina. también facilita, por ejemplo, que uno puede usar telas y otro tipo de materiales. Exacto, exacto. Entonces yo creo que le podemos dar como mucha más importancia a eso y cómo se podría hacer. Por ejemplo, tú puedes crear un módulo, ¿cierto? Digamos un icono para decir, por ejemplo, entonces procesado, entonces icono tanto. Entonces ese icono se repite indicando la cantidad de horas que se requerían para procesar, digamos, el pergamino. Luego haces otro icono que es como el de escribir o digamos o el de escriba, ¿cierto? Entonces, este escribano equivale a tantas horas de trabajo para hacer el libro. Entonces ya simplemente con esa repetición modular, uno ya empieza a ver como el impacto en términos de horas de lo que tarda un libro bizantino versus un libro ya, digamos, en la época de la invención de la imprenta de plomo. Y empezamos a Okay. ver pues, como una reducción en los procesos, ¿cierto? Y en los tiempos, que ya implica entonces hay que buscar más contenidos, ¿cierto? O sea, ya empieza Y como ahí un viene afán el de lío. hay que buscar más contenidos porque estos se están produciendo muy rápido, necesitamos vender como sea, necesitamos procesar más rápido la información. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa hoy en día Exactamente.
que uno ve, digamos, que a veces hay como libros tan fofos, ¿no? Perdón la expresión, como tan flojos, como tan, no sé, como tan bobos, ¿cierto? Que uno dice, y te das cuenta de que no, porque necesitan simplemente acaparar la industria y seguir produciendo. Porque como que todo cada vez más rápido. O sea, ya un libro se tarda una semana. O sea, uno ya va a Exactamente. archivos y en una semana ya tienes todo encuadernado y listo para distribuir. O sea, una cosa que uno dice como, "Uy, esto es un sueño, ¿no?" Y es que es interesante también porque incluso a pesar de que ya llegó la imprenta, pues los libros seguían siendo solo de unos pocos, hasta muchísimos años después, y creo que esa fecha también sería interesante agregarla, ¿Mm? empieza a ser ya de uso común, digamos, de más personas. Igual no todo el mundo todavía tiene ese acceso, pero digamos que en términos generales sí, eso fue un gran detonante de la razón. Ahora, hay una cosa ahí que me preocupa de lo de los tiempos, porque de verdad me llama bastante la atención lo que propones, porque sí creo que sería más interesante irme hacia ese punto, Ujú. pero no tengo mucha información de cuánto tiempo es en días o en horas o en meses, o bueno, sino que se habla en lo que he encontrado, por lo menos hasta ahora se habla de mucho tiempo, pero Mm. no dicen mucho tiempo, es exactamente 6 meses dejando secar el cuero y luego sí se puede utilizar para escribir, por ejemplo. Entonces no sé ahí eso cómo lo podría gestionar. Ahí tocaría, digamos, empezar entonces a buscar, digamos, pues por otros caminos, ¿no? Entonces tocaría, digamos, buscar desde, por ejemplo, yo sé que Humberto Eco, este gran semiólogo, pues cuando hizo su novela de El nombre de la rosa, él hizo como toda la Ujú. investigación alrededor pues, del tema del libro en la época medieval, y más o menos él como que en esas investigaciones trataba de trazar la temporalidad del libro, ¿no? Inclusive pues la novela es un policíaco donde supuestamente pues hay un libro prohibido que todo el que lo lee se muere y es que las Ajá. páginas están envenenadas, ¿no? El de la Entonces, más o comedia menos, de Aristóteles. sí, entonces el asunto es que él más o menos traza ahí la temporalidad, digamos, de que el libro se tardaba más o menos como un proceso de un año. O sea, era todo un año invertido en hacer un solo libro, ¿no? O sea, desde el procesar los materiales hasta... eh, sí, después, listo, sí. Sí, Marta, en la llanta eso después de sigues después de Rosa. Entonces, esa puede ser, digamos, como una manera. Y lo otro, pues ya tocaría mirar desde la parte misma como los procesos del papel, tocaría buscar como de los procesos del papel. Y ahí, entonces, digamos que ahí, en esa historia del papel, posiblemente así esté, digamos, pues más o menos el procesado del pergamino, más o menos debe estar en alguna historia del papel, eso tiene que estar por ahí en ese dato, ¿cierto? Porque Listo. eso también te iba a proponer, de pronto también poner en database, por ejemplo, los tipos de materiales, pero así, digamos, como un catálogo, ¿no? Entonces, catálogo de materiales que se involucraron, digamos, en este relato. Entonces, Como lo que nos mostraste de cuánto comía, por ejemplo, la persona que hizo lo de la comida en varias formas y darle cierta jerarquía también por ese. sí, Ay, sí, eso sería porque chévere. digamos como el cuál era el más usado, el menos usado, etcétera, el más popular, ¿no? Porque la India, por ejemplo, estamos supuestamente utilizando papeles libres de ácido, papeles reciclados, etcétera, ¿no? Y ahí hay como formas de hacer De papel. caña, por ejemplo, acá en Colombia es Ujú. muy fuerte. Sí, sí, sí. Sí, entonces, Listo. digamos, eso me parece que también puede ser muy importante. Y ahí, pues, digamos que vas orientando entonces el database a mostrar, digamos, entonces, repertorio de materiales, tiempos de procesos de los libros, ¿no? Y ya después entonces empieza a abordar lo que tú tienes ahí, por ejemplo, entonces de la clasificación o simplemente una línea del tiempo, ¿no? Estamos estableciendo precisamente pues esas conexiones entre los tipos de encuadernación hasta llegar entonces a los de tipos de plomo, que es como el que te interesa para que obviamente aterrice pues en la época de los dominicos. Exacto. Sí, señor. Sí, entonces podría Listo. tener ese orden de repertorio de papeles, tiempos de producción de los libros y la parte de abajo pues la línea del tiempo. Y ahí si te das cuenta ya tienes pues digamos en este caso muestras tres variables y tres tipos de cosas que ya como que informan a las personas que van a la exposición como de, ay, vea, esto estaban haciendo un libro, ay, mira los materiales, vean los tipos de encuadernación, ¿no? Y es mejor hacer estas tres informaciones separadas, o sea, No, no tratar de unir todo o no hay lío ahí en ese momento, la como idea, lo que estoy la haciendo idea acá. es que existe como segmentados, ¿no? Pero entonces digamos que ese Listo. orden es como más o menos como si estuviéramos estableciendo una receta culinaria, por ejemplo, entonces ingredientes, ¿no? Formas de Curso de preparación, encuadernación, bienvenidos. exacto, algo así, ¿no? Ok, Entonces, digamos, inclusive el título puede ser Siguiendo el hilo, ¿no? O algo así. ok.
Me gusta. Y eso Listo, fue, profe, muchas gracias. listo, vale. Bueno, María Rosa, muchísimas Sigo gracias. presentando, ¿cierto? Sí, ya, sí, todo lo que dije, exacto, ahí ya. Gracias Muchas por gracias. compartir. Listo. Vamos entonces con Marta Elena. Marta Elena, buenos días. Adelante. ¿Cómo está, Boris? Gracias. Ya presento. Bueno, yo he ido avanzando con la... me faltan todavía varias cosas. Ya pueden ver. Sí, ahí estamos viendo ya el orgullo artesanal y tienes a unos personajes ahí bien particulares. Sí, bueno, son 10 productos con mayores ventas y exportaciones. Me falta hacer como 2 o 3, pero Ujú, bueno, este ya es como pues la filigrana, la cerámica, pues la cestería. Entonces yo lo clasifiqué así: productos con mayor venta, población artesana por oficios, que ujú. son tres los principales: Sí. madera, tejeduría y cerámica. El volumen de ventas entre los años 2016 y 2019 en millones de pesos. Es más o menos como una pequeña línea de tiempo. Ujú, Los departamentos líderes en exportaciones, que son 4, y los destinos principales de las exportaciones, esas sí, cifras en dólares. ujú. Entonces, la manera de, pues, aquí me falta esto, ay, aquí se me corrió, bueno, se me corrió esto. Eh, el producto de mayor ventas es la mochila, Ujú, luego sigue la madera. Yo voy a tomar un sibundoy, es como un tipo de madera, pues que eso no. Las hamacas, aquí está el orden de los, pues del sector artesanal: la tejeduría, la madera, ujú, nuevamente tejeduría, aquí se corrió la ruana. Bueno, la ruana es otro producto, el sombrero volteado entra en la categoría también de tejeduría, la ujú, filigrana en Bonpos, porque estos departamentos por lo general producen filigrana. El huerregüe también ujú, me falta por pues un 5%, las máscaras del carnaval, y estos tres tienen el mismo porcentaje. Perdón. ujú, Estos son los departamentos, pues me toca clasificar el producto que produce, pero es como un acercamiento. ujú. Perdón, que estoy con gripa. Y esta es como una línea de tiempo en el año 2016, los volúmenes de venta, como las exportaciones. El azul corresponde a las exportaciones y, y, perdón, el azul a las ventas en pesos, y el triángulo en violeta a las exportaciones. Los países donde mayor se importa son, pues, principalmente Estados Unidos, Alemania, con 2.500 millones de dólares, Japón con 6,9 millones de dólares y Brasil con 3,2. Ujú. Este es como pues el acercamiento que llevo. Ujú. Bueno, perfecto. Entonces aquí digamos que en tu caso, mi querida Marta Elena, digamos que yo estoy notando algo que yo creo que también lo pueden notar todos los demás compañeros y compañeras, y es que de cierta forma el recurso, cuando se presenta inicialmente, que es el de la balsa, ¿cierto? Y los objetos que ella aporta, uno dice, ahí digamos que ya estamos como identificando un poco pues como los personajes o los factores que están involucrados pues en este dilema. Sí, Inicializo, identifique digamos los personajes, pero cuando el recurso se sigue utilizando, digamos que ya pierde su efectividad porque entonces se vuelve simplemente como lo que podríamos denominar una identificación de los datos, pero todavía no se están visualizando del todo. ¿Qué tocaría sí, hacer ahí? ¿O cuál sería, digamos, como la siguiente propuesta? ¿No? Digamos, yo creo que la balsa, si bien es un componente dentro del elemento artesanal, ese podría estar, digamos, pues como en su lugar, por así decirlo. Y más bien pensar de pronto en
mostrar esto como si fuese, como cuando uno va, ¿cierto? Digamos, a un local, digamos, de artesanías o a un puesto, por ejemplo, en Expo Artesanías, que básicamente como que en la pared siempre está algún tipo, digamos, de, ¿cómo decir? Como de mueble, ¿cierto? Y el mueble, digamos, que tiene pues como unos cuadros más grandes y otros cuadros más pequeños, ¿no? Como unos espacios grandes y otros más pequeños. Entonces, en los cuadros grandes se pone lo que más hay producción. Entonces, por ejemplo, si hay más mochilas, pues se ponen más mochilas, ¿cierto? Sí, Y más o menos lo que el gráfico que podría darse ahí es como lo que se conoce como el tree map o el mapa de relaciones, ¿no? Que básicamente son como cuadrados de diferentes tamaños y cada tamaño pues corresponde como al nivel de porcentaje. Porque sí, acá hay algo y es, ¿no? Lo que se produce en artesanía y lo que se exporta. sí, Entonces, cuando tú presentas lo que se exporta, simplemente estás, digamos, como expresando el dato, lo estás expresando, digamos, en números, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, esto exporta 2.9 millones, ¿sí? sí, Entonces digamos que a todos pues nos queda como, vea cuánto equivaldrá eso o cuánto representa, digamos, ese monto, ¿cierto? Entonces, la idea es que ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cifras se tienen que empezar como a darles una equivalencia o darles, digamos, como un elemento visual que uno diga, bueno, eh, ¿cómo podemos representarlo? Entonces, en ese caso no se trata de representarlo con el dinero, sino se trata, por ejemplo, de, bueno, esos 2.6 millones, ¿cómo lo representan artesanías? Entonces, 2.6 millones de dólares es como si hiciesen un lote grande de máscaras de carnaval con mochilas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sí, cuando yo coloco, por ejemplo, las mochilas en esa repetición modular, ¿cierto? Y la hago de pronto un poquito más pequeña, ya logro mostrar, ¿cierto? Pues el impacto que esto tiene, pues, digamos, en Japón o Alemania, ¿cierto? Porque lo estoy presentando a partir de repetir varias veces esa mochila para indicar, vea, se exportan tantas mochilas a Japón, se exportan tantas mochilas a... Obviamente, pues tú dices, pues no tengo ese dato exacto, y listo, eso digamos que puede suceder. Entonces lo que yo digo es cómo encontrar la manera de expresar esa cantidad, ¿cierto? De millones de dólares, ¿cierto? En la exportación, pero con un elemento que sea más familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se exporta es el equivalente a comprar eh, tantos, llaveros, ¿no? Hechos de madera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace esas equivalencias, digamos como que es más fácil determinar uy, es bastante, ¿cierto? Entonces, ahí ya como que de pronto cambia la manera de presentar y de pronto pues como el paradigma que estamos representando allí. ¿Cierto? Porque es que la balsa en ciertos puntos, digamos que no deja ver claramente, digamos, la convención. Por ejemplo, tú dices, mochila se exporta tanto, ¿cierto? Entonces uno ve, ¿cierto? Digamos, seis mochilas y uno dice, bueno, esa mochila, ¿cuánto equivale en términos de porcentaje? Cada mochila equivale a 2%. Entonces uno multiplica 6 por 2, 12%. ¿Cierto? O sea, la idea de hacer una repetición modular es porque yo le estoy dando una equivalencia a cada módulo de un valor sobre lo que quiero tratar de mostrar, que es el porcentaje. sí, Entonces yo creo que ahí en ese caso, yo diría que la balsa tendría que de pronto quedarse más bien como en el encabezado, ¿cierto? sí, Y más bien lo otro que fuese más como, inclusive pensándolo como en tipo de toldos, ¿no? Entonces, digamos, hay un toldo que es solamente de mochilas para aprender pues, lo que es de mochilas, el otro lo que es la filigrana, el otro de sombreros, ¿cierto? Y se vuelve algo más similar a eso, como si fuesen esos toldos que a veces ponen, digamos, en la calle para exhibir sus artesanías. Yo más o menos lo pondría, digamos, como en ese punto, como como, si fuera una feria. como si fuera una feria, pero entonces, digamos, el toldo, ¿cierto? Que es como cuadrado, tiene un tamaño, obviamente, pues acorde como al nivel, digamos, inclusive y se podría decir que el toldo equivale, por ejemplo, al departamento como a exportación, o los toldos son para de pronto hablar de los productos que se exhiben, ¿cierto? Y para los departamentos ya se puede utilizar, digamos, otro recurso, ¿cierto? Porque es que reiterar tanto la balsa, ya lo que produce es que simplemente se vuelve ya como natural, o sea, que se vuelve ya como un elemento que es parte de la composición como de forma permanente, y eso hace pues que ya no tenga como esa capacidad informativa que de pronto puede tener cuando arrancas el gráfico, que es como el encabezado, ¿no? Inclusive ahí digamos, en esa parte, pues uno empieza a ver ya como un indicador de jerarquía. Entonces, bueno, esta rama debe estar más alta, esta palma debe estar más alta porque es como parte del material, etcétera, ¿no? Inclusive, Sí, ahí ya podrías dar como unos datos, ¿cierto? Por ejemplo, la chiva es el regalo más obsequiado en el año 2008, 2018, qué sé yo,
¿cierto? La ruana, digamos, se usa en regiones frías. O sea, ahí, en esa primera parte, puedes ya como hacer un primer sondeo como de datos, ¿cierto? Que son como, por así decirlo, como cocteleros, o sea, como que son datos de interés, porque Sí, son como un preámbulo y ya el resto sí se vuelve, digamos, más como el tema de cómo clasifico la información, pues por los toldos y por la repetición modular, y a cada elemento le doy una unidad de valor, cosa que ya entonces uno después diga como, ah, ya, entonces cada mochila equivale a tanto por ciento, ¿sí? Cada filigrana equivale a tanta cantidad, ¿cierto? Esa es la idea cuando uno hace una repetición modular. sí, la idea de las balsitas era porque pues el, el fondo amarillo semeja pues el agua, Uh -huh. en este caso. No Sí, importa que pues la parte superior manifieste pues algo acuático y luego abajo esté toldos, o sea, no importa. no, 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 porque inclusive en ese caso, digamos pues que inclusive en la parte de arriba se podría hacer, digamos, como un pequeño tratamiento pues para indicar que es como algo acuático, ¿cierto? Pero entonces, digamos que de cierto modo, la otra parte, digamos, es como si estuviésemos viendo, ¿cierto? Como debajo del agua, más o menos. Eso es lo que vamos como a tratar de buscar ahí. Sí, ok, Listo. bueno, gracias. Vale, Marta Elena. Bueno, por aquí también está Ángela Nieto. A ver, Ángela, cuéntanos. Hola, profe. Hola. A Bueno, ver, pues digamos que yo, pues teniendo en cuenta todo lo que te había comentado en la clase pasada, pues tenía como unos ítems que quería tratar. Entonces, pues desde la industria del fast fashion y el slow fashion, pues quería hablar sobre los desechos, costos, cuánto, cuánto se manufactura y materiales y durabilidad. Y en el tema del slow fashion, pues toda la parte de la segunda vida. Entonces, teniendo en cuenta, voy a presentar un segundito. Pues de lo que habíamos hablado, de que tuviera como una gráfica, digamos, como de revista, como algo editorial. Entonces, pues traté de hacer como algo por el estilo. Ya les muestro, sino que no me quiere cargar. Un segundo. Ah, ya, ok. listo, ya empezar la pantalla. Eso. Listo. Entonces, pues yo como algo por ese estilo, como tratando de llevarlo hacia lo editorial. Entonces, pues ahorita tengo la parte de información del fast fashion, todavía me falta seguir buscando el slow fashion. Entonces, pues acá tengo como toda la parte pues de los residuos que genera, cuál es el promedio de uso de una prenda, cuánta, por ejemplo, agua se requiere, que es un dato pues bastante como importante. Cuánto, por ejemplo, cuánto se invierte en esta industria. Entonces, las tiendas que, por ejemplo, más, como más generan, digamos, desechos, basura, que son pues H&M, Zara y H&M. También tengo pues todo, digamos, por ejemplo, un dato que me pareció súper interesante era que de los hábitos de consumo que, no, que nosotros tenemos hoy en día, pues ha aumentado 4 veces más a lo que se compraba en los años 90. Entonces, pues digamos, tampoco son, o sea, entre comillas, no es tanto tiempo y ha aumentado demasiado la compra de, pues, de ropa y además que, por ejemplo, normalmente toda esa ropa que se compra se queda guardada en el closet y nunca más se vuelve a utilizar. Entonces, por ejemplo, decían que el 40% de la ropa que uno compra es ropa que se queda guardada y nunca en la vida nadie la utiliza. Entonces, simplemente pues se crea esa, como son prendas tan económicas, se genera eso de simplemente comprar por comprar.
y como no fue una inversión tan grande, pues no, como que no vale la pena utilizarlo. Ujú. Entonces, digamos, otra cosa que estaba leyendo que me gustó mucho y pues que la verdad en cierto modo pues tiene razón, por ejemplo, tiendas como Zara y H&M y bueno, demás, estas normalmente vienen de Estados Unidos o de China y digamos que están muy construidas también en todo lo que es Europa. Entonces, por ejemplo, allá sí se maneja todo el tema de las estaciones. Entonces se plantean siempre como las cuatro tendencias según la temporada y, por ejemplo, pues acá en Colombia en general, digamos, pues realmente no existen esas temporadas. Entonces, mucha de la ropa que se compra, pues precisamente se queda en la compra y ya porque, por ejemplo, decir acá en Bogotá, estar comprando ropa, decir para tierra caliente o algo así, y si la persona no viaja constantemente, pues se queda ahí guardada. Entonces, eso me pareció algo muy interesante, que le dicen como la pérdida de, o sea, como la incoherencia de las tiendas de fast fashion en Colombia. Ujú. Pues digamos que en temas generales, básicamente todavía tengo como mucho tema ¿de qué? De los desechos y los costos por el tema del fast fashion. Entonces, pues digamos que ahí estoy desarrollando un poco la gráfica, porque pues mi duda ayer era cómo, o sea, cómo mostrar los datos que se viera igual forma editorial, pero sin perder esa, pues como todo el tema de visualización de datos. No sé si me hago entender. Sí, no, pues yo creo que ahí te serviría un poco lo que les mostraba al comienzo, no sé si alcanzaste a ver, Sí, si sí, quieres un después te poquito. los envío, porque lo Sí, hicieron, por lo hace muy chévere porque es, ¿no?, un formato editorial como National Geographic, pero sin embargo, pues sí se dan como el espacio para empezar a coger cada elemento y volverle un Ujú. dato, ¿no?, un database. Entonces, por ejemplo, ahí nomás tienes, por ejemplo, esta cifra que son 80.000 millones, ¿no? ¿Cierto? De Sí, prendas en el mundo. Entonces uno dice 80.000 millones, listo, pues esa la puedo convertir, digamos, como en repetición modular, ¿cierto? Ya ya estoy creando, sí, digamos, como el impacto, pero obviamente, digamos, pues conservando la tipografía. Entonces ya lo que vamos a hacer es coger ese dato que está resaltado, pero ya entonces visualizarlo, para que ya se siente, listo. digamos, el impacto y de cierto modo, pues, digamos, puede ser de pronto algo más grande, ¿no? De pronto no una doble página de revista, sino de pronto ya como cuando hacen los plegados, que son, por ejemplo, como tres cuerpos, Ujú. o son, o de pronto Sí, ya digamos como tipo afiche, ¿no? Que ya puede ser cuarto de pliego, ¿cierto? Que es, digamos, 50 por 35. Ahí uno dice, bueno, ya, digamos que es como un desplegable que viene dentro de la revista, ¿cierto? Pero entonces la tipografía y el manejo de color, el fondo y eso sí me parece que sí siguen como esa línea editorial. Entonces lo que tenemos que hacer es coger esas cifras, ¿no? Y darles, digamos, pues como ese atributo formal, ¿cierto? listo. Mm. Sí, entonces si algo yo ahorita te los envío al correo las fotos para que tú tengas ahí como la idea. Y como, Sí, porfa. sí, con todo gusto, claro que sí. Pero sí, los datos están geniales, sino que ya entonces cuando los empezamos a visualizar es cuando empiezan a tomar más sentido. ¿Cierto? Inclusive, por ejemplo, cuando tú pones Sí, Zara y H&M, pues puede ser trabajado por nube de etiquetas, ¿no? Entonces, digamos, las más jerarquizadas, sí, pues, frente a otras. Creo que tienes una serie de recursos muy chéveres que podemos implementar ahí. listo, profe. Esa vaina. Moda consciente. Esa no lleva CS, ¿no? O estoy yo como, o me lo soñé. Consciente. No sé, me toca Creo que revisar. solo con C. ¿Sí, cierto? Con- O sea, muestra, a ver, yo me acuerdo que es como así. A ver, consciente. ¿Sí será que estoy equivocado? Bueno, aquí queda la consulta del día por parte de RAE. Se escribe con CS o con S nomás o con C, ¿no? O sea, hay que hacer conciencia sobre esto. No, pero digamos que la cosa pinta, bueno, la pinta chévere. Inclusive Ángela también pensaría, por ejemplo, en, digamos, utilizar también otros recursos como, por ejemplo, las etiquetas de las prendas o ese tipo de cosas, pues como para también tratar de contextualizar un poco más visualmente el tema, ¿no? Porque la moda y sobre todo las prendas tienen como un repertorio de elementos, ¿no? Que hacen parte como de esa configuración, ¿no?
Sí, pues es que ayer estaba revisando eso, sino que no supe cómo integrarlo Sí, bien, porque pues estaba como en la parte, o sea, lo que te decía, como no sé cómo mostrar los datos en la parte editorial sin perder como la gráfica editorial, entonces estaba ayer como en ese conflicto de cómo unir las cosas porque traté de hacer como algunas gráficas y eso, pero no me gustó cómo se veía porque se veía como muy separado, o sea, como que se veía, digamos, la gráfica metida porque sí, no con un sentido. Entonces eso es lo que estoy mirando a ver cómo logro integrar pues las dos partes y que se sienta una unidad. sí, eso es verdad, toca, no, igual si quieres puedes seguirle dando y de pronto enviándome algunos avances a ver para que de pronto le vayamos como dando forma. Mm, Listo, profe. Gracias. Listo, muy bien. Oigan, se nos pasó muy rápido el tiempo hoy. Esos temas de hoy estuvieron bastante grosos, ¿no? Bien particular esto. Bueno, sí, nos queda muy poquito tiempo, pero pues yo creo que con lo que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Ya como que de pronto se empiezan a disipar las dudas. Sin embargo, pues habría la posibilidad, y si ustedes también lo quieren así, podríamos, digamos, o bien mañana o bien el miércoles, cuadrar, digamos, pues como unos espacios de tutoría con los que no alcanzamos a verlos hoy, ¿cierto? Para que de pronto tengamos pues como esa aproximación de lo que han llevado, ¿cierto? Y pues de pronto como también agilizar un poco y como no esperarnos hasta el jueves, sino de pronto pues ir mirando. Entonces, si al caso, mañana, digamos, yo tendría espacio en la tarde, más o menos, digamos, después de las 4 de la tarde, yo podría tener tiempo, cuadramos, ustedes me dirán, me envían un correíto y me dicen, no, profe, a mí me conviene, digamos, como a las 4 está bien, o a las 5, ¿sí? O si alguien también quiere pasar y antes podríamos estar ahí cuadrando eso, ¿no? De 4 a 7. Y el miércoles también podríamos tener un espacio también en la tarde, digamos, después de las 4 también a las 7. Podríamos tener como esas dos franjitas, tanto martes, o sea, mañana, y el miércoles, pues para de pronto revisar con los que no alcanzamos hoy, ¿cierto? Y para que de pronto, pues no nos esperemos pues hasta el jueves, ¿cierto? Sino que ya como que podamos ir avanzando. Yo hoy por lo menos me parece que sí, totalmente de acuerdo. No, porque es que para qué esperamos hasta el jueves. Y creo que en este punto sí es como importante tener más ese proceso de asesoramiento para que ya la pieza empiece como a empezar a coger más forma. ¿Listo? Entonces, si algo, pues me mandan el correo, ¿cierto? Y a partir de ese correo, entonces yo empiezo también como a hacer la programación de la agenda. Entonces, ya les digo, mañana, ¿no? Digamos de 4 a 7 y el miércoles de 4 a 7. Ahí estamos entonces en esos dos espacios para que entonces me digan en qué momento les queda bien, ¿cierto? Pasaría y ahí, digamos, revisamos entonces. ¿Listo? Listo, Perfecto. profe, muchas gracias. No, con todo el gusto, ¿no? O sea, hay que digamos, toca así como agilizar. Entonces, ahí me cuentan entonces en el correo, me editan ahorita sus agendas, revisan y me cuentan y entonces ahí yo cuadro esas agendas entonces. Por lo pronto, entonces, pues, nos veremos el día jueves. Eh, Probablemente, pues, yo no creo que asista, entonces yo creo que la sesión seguirá pues en su orden normal. Además porque tenemos pues también vamos abriendo tema, pero por lo pronto me interesa más como que el jueves ya como que empecemos a dejar como o a cerrar, ¿no? Un poquito el proceso de la pieza del database para poder abrir nuevo tema, ¿no? Que es el tema de gráfica instruccional que también les va a interesar bastante. Y también tenemos pues pendiente el tema de lo que son como el tema de las apps o el diseño de aplicativos. Entonces ahí tenemos como esos dos temitas pendientes, pero entonces me prefiero como que el jueves ya como que cerremos entonces el tema de la pieza del database para que ya como que podamos como ya, ¿cierto? Como dejarlo en ese punto para poder seguir avanzando. Igual el database es una entrega del corte. Digamos, una de las piezas del corte va a ser ese database. Ya entonces es una pieza y ya veremos entonces cuando abramos el siguiente tema, eso cómo va a involucrarse en nuestro caso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pues nada, pues como siempre, agradeciéndoles muchísimo su asistencia, su puntualidad, su buena energía, su disposición, como siempre, permitiéndome llegar hasta sus hogares a partir de esta frecuencia disruptiva.
¿cierto? A través de esta experiencia mediada, virtual, dándoles la mejor de las energías para este inicio de semana. Y entonces quedo pendiente de, digamos, de sus correitos indicándome pues la hora, tanto mañana como el miércoles. Nos vemos ya el jueves, pues como para ir ya dándole cierre a este proceso del database. ¿Listo? Entonces, pues un fuerte abrazo a todos y todas y nos veremos entonces mañana, el miércoles y el jueves. Mejor dicho, hoy intensivo, semana intensiva con el profesor. Gracias, Boris. Que esté muy bien. ¿Listo? Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Listo? Pues nos veremos. Ya por aquí vamos a Gracias, cerrar. profe, por favor, no se te vaya a olvidar enviarme las imágenes. No, ya lo hago de isofacto, de una te lo voy a mandar pues para que Listo, muchas gracias, profe. Profe, Listo, una pregunta. ¿Es Señor. posible que te pueda mandar ahorita